continuidad a las charlas de nuestro encuentro. Hoy nos encontramos con la charla 181 a cargo de David Santiago, quien nos va a mostrar esos primeros avances que lleva realizados sobre lo que proyecta ser su trabajo de investigación para la monografía que está trabajando como requisito de grado para la Universidad. Entonces, Santiago, muchas gracias y te escuchamos. Gracias. Entonces, bueno, mi charla va a ser sobre qué son los números pedáicos, básicamente para tener claro, digamos, el espacio en el que vamos a trabajar y tener una introducción hacia el tema que, pues, si todo sale bien, va a ser mi monografía, ¿no? Entonces, básicamente sería una introducción al mundo de las ejecuciones. Bueno, mi tesis como tal, o bueno, la monografía, está dirigida por el profe Oscar Casas y pues trabajamos hace unos poquitos meses empezamos a trabajar. Pues de momento el ver más que todo leído y compilado lo que se ha podido, ¿no? Entonces, bueno, tiene varias secciones la presentación, entonces va a ser preliminares, desarrollo, las aplicaciones, digamos, lo que quiero proyectar para la monografía, el proyecto como tal y las referencias. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que son preliminares, ¿sí? Entonces vamos a empezar definiendo el concepto de topología. Entonces, básicamente es una colección que cumple con las tres propiedades, ¿no? Los eventos triviales, la de la unión y la del ejercicio. También tenemos lo que es un abierto, que básicamente es un elemento de la topología. Y aquí unos ejemplos de topología: la trivial, la discreta, que es el mismo de partes, la del punto, si mal no estoy, punto incluido. Sí, aunque ahí se me fue el 0x, pero. Y otra que ya es como más por extensión. ¿Listo? Bien. Otra definición que tenemos es la de métrica, que esa va a ser muy importante porque es, digamos, la forma en que vamos a poder comparar las sucesiones, que luego van a ser un tema bastante usado también. Entonces, bueno, la métrica tiene no negatividad, simetría y desigualdad triangular como principales características, ¿no? Bueno, digamos, los conceptos que estoy usando los saqué como tal de los libros de pregrado. Entonces ahí hay un numerito que está asociado, pues, obviamente a los libros. Pues en este caso fue, pues, el libro de topología de Azuel, que sacó el profe Pedro, el profe Héctor, el profe Julián. Entonces, pues bueno, más que todo de ahí me leí y de otros libros de pregrado. Entonces, bueno, está, por ejemplo, la métrica discreta, la euclidiana, la del taxista, en RN en general. Entonces, se puede ver como una sumatoria de los valores absolutos y la del máximo, ¿no? También hay que definir algo importante, y es que es una ola abierta. Entonces, usualmente la ola abierta, o en sí la ola abierta, lo que es eso. Básicamente tenemos un punto y según una distancia, un concepto de distancia, vamos a hacer una especie de densidad que obedezca a cierta métrica, ¿no? Vale. Entonces, bueno, importante que el radio sea estrictamente menor, ¿no? O sea, esto de aquí tiene que ser más como abierto. ¿Sí? Listo. Un espacio métrico, entonces dentro de un espacio métrico decimos que una sucesión converge cuando el límite de los puntos, conforme n crece, pues va hacia un punto x, digamos, ¿sí? Y esto ocurre a partir de cierto número n, ¿sí? O sea, tenemos x1, x2, x3, digamos un xn, y ya la distancia respecto a x es muy corta, ¿sí? Es cortita. Entonces, pues bueno, esa es la noción básica de convergencia, perdón. La sucesión de Cauchy básicamente lo que hace es que los términos como tal ya son los que son cercanos, ¿listo? A partir de cierto n. Entonces tenemos varios ejemplos, por ejemplo la sucesión de Fibonacci, que aparece en casi todos lados, que es pues la típica, ¿no? O sea, uno tiene 0, 1, 1 y va sumando estos dos anteriores, entonces 2, aquí este sería 3, luego sería 5, luego sería 8, luego sería 13, luego 21, luego 34, luego 55, luego 89, bueno, hasta el infinito, ¿no? Después, bueno, esta por ejemplo es divergente, ¿sí? No tiene un punto hacia el que va, pero es bastante interesante porque aparece en muchas cosas. Tenemos la sucesión, el límite de 1 sobre n, que va para 0, ¿sí? Y también tenemos el límite de n más 1 sobre n, que va para 1, ¿sí? Entonces, esa sucesión va para 1. Y es otro que es muy famoso, que es el de Euler, ¿no? Bueno, Euler no, el de E. Entonces tenemos aquí 1 más 1 sobre n a la n, ¿sí? Entonces, aplicando el binomio de Newton, ¿eso qué es? Pues la sumatoria, aquí un n combinado acá, y aquí sería
no afecta mucho, ¿sí? Sería la n menos k, pero pues no afecta mucho, cualquier cosa es 1. Pero esto de acá ¿qué es? Tenemos que es 1, 2, ¿sí? Hasta llegar al n. Esto de acá sería 1, 2 hasta llegar al k, ¿no? Entonces realmente acá podríamos iniciar desde k, k más 1, la primera frase, 1, 2 hasta n. Y bueno, este es k factorial y ahora sí el n menos k. Entonces el n menos k factorial lo podemos cancelar y aquí llegaríamos hasta n menos k. N menos k, empezaríamos. N menos k más 1 hasta llegar al n. Y la idea básicamente es que esto de acá es menor a n a la k sobre k factorial. Entonces si reemplazamos esto aquí, pues nos quedaría la sumatoria 1 sobre k factorial y eso es la serie de la n. Es como la idea, la noción básica de esa sucesión. Vale. También podríamos incluso analizar el logo. Entonces el logo de la escuela de matemáticas es una sucesión que nos da los números de los cuadrados. Entonces el mismo logo de la escuela no, sino del encuentro, del espacio en el que estamos, también es una sucesión. O podríamos asignarle al número pi, ¿sí? 14, 15, 92. A este le podemos asignar primera cifra, segunda cifra, tercera cifra, bueno, así. Esa es otra sucesión. Y también está una sucesión de figuras, ¿sí? Entonces hay muchos tipos de sucesiones, ¿sí?, que se tienen. Bueno, la siguiente definición básicamente es cuando un espacio métrico es completo. Entonces cuando toda sucesión de Cauchy es convergente, ¿sí? Ahí se tiene que el espacio métrico sea completo. Y esa definición es clave para lo que vamos a hacer a la hora de construir los teóricos. Listo. Entonces, vamos a ver qué es la teoría de números. La teoría de números básicamente estudia en principio las propiedades de los enteros. Entonces hay dos partes, ¿no? La algebraica, que estudia más que todo la parte de, digamos, propiedades como asociatividad, estructuras, todo eso, ¿sí? Y la analítica, que estudia más cosas relacionadas con el cálculo, ¿sí? Los límites, bueno, cosas de esas, ¿no? Sucesiones que están viendo. Vale, una función aritmética básicamente es la que tiene dominio en los naturales y va para los complejos. Entonces podríamos ver la sucesión como una función aritmética, ¿sí?, si lo pensamos bien, porque a cada numerito le asigna un término de la sucesión, ¿sí? Entonces podríamos pensarla como una función aritmética, una sucesión xn. ¿Listo? Hay varios ejemplos de funciones aritméticas. Por ejemplo está la unidad, que es que para todo número entero vale 1. La otra es la tau, que es básicamente la contadora de divisores. La sigma, que lo que hace es sumar esos divisores, ¿sí? Y por ejemplo, la función de Mobius, ¿no?, que identifica más que todo si digamos está libre de cuadrados, por decirlo así, ¿sí? Entonces si es libre de cuadrados, ahí tiene su forma de representarse, ¿no? Vale. El algoritmo de edición de Euclides también es importante, pero a la hora de conocer el concepto que es el común divisor, ¿sí? O sea, el máximo común divisor, que si tenemos que D divide a A y D divide a B, pero también hay un C que hace lo mismo, entonces resulta que el C es menor o igual que D, porque este es el máximo, ¿listo? Entonces esa es también la noción que tenemos. Bueno, en los ejemplos, el máximo común divisor de 0 y cualquier número es pues el mismo número, porque podemos ver a 0 como 0 por un n, ¿sí? Y pues ya ahí estarían. Entonces es el valor absoluto, claro, porque estos n los tomamos enteros, entonces puede ser un entero negativo. Bueno, entre un primo y un entero, que el primo no llega al entero, pues es 1 y así, ¿no? Entre consecutivos tiene que ser 1, entre números consecutivos. Y aquí, esto es fruto del algoritmo de la edición de Euclides. Entonces el último residuo es el Rn, que teníamos acá el ultimito. Este de aquí es el común divisor entre A y B en este caso. Listo. La congruencia, también un término básico, que es que divide la resta, ¿no? Ahora vamos más con la parte algebraica. Entonces, definimos grupo, ¿cierto?, con las 4 propiedades que suele tener. Definimos de ahí que es grupo abeliano, valiéndonos de la definición de grupo, y damos unos ejemplos, ¿no? Vale, de ahí sigue un anillo. Entonces, el anillo, pues también digamos, se comporta como abeliano bajo la adición y le agregamos las otras propiedades, ¿no? Es usual en la teoría de grupos. Entonces, bueno, un anillo conmutativo con identidad también es importante definirlo, para luego definir qué son las unidades. Entonces, las unidades básicamente son los elementos que tienen su inverso dentro del anillo, ¿listo?
Entonces, por ejemplo, en el grupo ¿de qué? En el grupo de los enteros, solo el 1 o el -1 tienen el inverso. Porque si yo pongo un número que sea, digamos 3, el inverso es 1/3 y esto ya no pertenece a los enteros, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es claro, ¿no? Lo otro también es en ZN, que básicamente son los primos relativos, pero actuando con los representantes de cada clase. Y bueno, en los campos normales, ¿no? Que son Q, digamos, racionales, reales, complejos. Pero bueno, esos aún no definimos qué es campo, entonces de momento los tenemos como anillos. Bueno, ahora sí, un cuerpo es todo aquel que está, o sea, es todo aquel que está formado por las unidades y que coincide, digamos. O sea, es el que coincide con el grupo de unidades. ¿Listo? Ese es el cuerpo, digamos. ¿Listo? Entonces, para un cuerpo hay asociado un polinomio de anillos. ¿Listo? Un anillo de polinomios, perdón. Entonces, el anillo de polinomios, en este caso, el que vamos a usar, pues tiene esa forma, ¿no? Como una suma. ¿Listo? Una suma finita, evidentemente. Y pues aquí establecemos los términos para la igualdad. Básicamente los polinomios son iguales y son iguales coeficiente a coeficiente, ¿no? Bueno, la definición de propiedad de absorción, que esa es básicamente importante para lo que es unidad maximal, ¿sí? O sea, es básicamente la misma idea del común divisor, o sea, que si hay un ideal, ese ideal tiene que estar contenido en el maximal. ¿Listo? Esa es como la noción básica. Bueno, ahora sí vamos como tal a entrar en lo que es nuestra teoría, o sea, la teoría de lo que queremos desarrollar. Entonces, verifico un poco el tiempo. Entonces, un valor absoluto tiene tres propiedades dentro de un cuerpo F. Entonces, si nos damos cuenta, estas dos básicamente son la no negatividad y la desigualdad triangular. Aquí me faltó hacer la corrección del mayor igual, ¿vale? Y aquí la ley del producto, ¿sí? Sería la otra propiedad que cumple. Pero es fácil ver, ¿cierto? Es fácil ver que hay digamos como cierta simetría también, ¿sí? O sea, podríamos inducir una métrica a partir de este valor absoluto, ¿sí? Que, bueno, muchos piensan que puede ser igual, ¿no? Y eso es lo que usamos casi siempre, pero también hay otros tipos de valores absolutos, por ejemplo el trivial. Entonces digo, listo, entonces si x vale 0, el valor absoluto de x, o sea, el de 0, va a ser 0. Pero si x vale cualquier otra cosa, un número n distinto de 0, esto vale 1. O sea, yo la puedo definir como 1 menos la identificadora de 0, ¿sí? Entonces la identificadora de 0 vale 1 cuando es 0, vale 0 cuando es otra cosa. Listo. Otra definición que tenemos es la equivalencia, ¿sí? La equivalencia entre valores absolutos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay equivalencia? Que las propiedades, digamos, todo en general se comporta igual. Y eso es lo que nos va a permitir trabajar precisamente lo que viene a continuación. Entonces, importantísimo esta definición, ¿listo? Bueno, esta es la del valor absoluto usual, ¿sí? La que conocemos toda la vida. Pero esta de aquí es la del valor absoluto pedálico, ¿listo? Entonces, básicamente mide la distancia según cuántas veces un primo divida un número, ¿sí? A más veces el primo divida ese número, más chiquito será o menos distancia habrá, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de distancia pedálica. Un ejemplo más claro, por ejemplo, si leímos p igual a 3, entonces tenemos x1 igual a 81 y x2 igual a, bueno, 1215 sobre 7. Entonces, aquí lo que quiero que observemos es que ese 1215 sobre 7 es 173 punto, creo que algo así es, ¿listo? Pero el caso, que es mayor al 81, y vamos a ver qué pasa al aplicarle esa norma, ¿no? Entonces, bueno, ese era el absoluto, perdón. Entonces, por un lado tenemos 3 a la menos 4, ¿sí? Porque el 3 divide 4 veces, entonces 3 a la menos 4, ¿sí? Y por el otro lado tenemos que 3 lo divide 5 veces, ¿listo? Entonces, a pesar de que este número es mayor al 81, su norma es menor a la del x1 que teníamos. Entonces, cuando eso pasa, decimos que es, bueno, sí, decimos que es no arquimediana. Digamos, es una forma fácil de ver que no sea no arquimediana. Y ahí está la clave también de por qué los pedálicos se comportan distinto a lo que estamos acostumbrados. Un teorema que es el teorema de Cherusky básicamente nos garantiza algo muy poderoso, y es que cualquier valor absoluto que a mí se me ocurra es equivalente o al pedálico o al usual, ¿listo? Y este teorema es el teorema del producto, ¿listo? Entonces, básicamente la idea es, al hacer el producto sobre todo, pues nos da 1, ¿no? Y eso se ve, pues viéndola en su forma, o sea, en su descomposición, ¿no? O sea, esto es P a la algo por M sobre N. Y entonces,
ya definiendo esto, ¿sí? Para cada primo, pues van a coincidir las cosas y al final nos va a dar uno. ¿Listo? La prueba es un poquito larga, pero sí da uno. Sino que no la puedo mostrar acá. Vale. La definición que sigue es básicamente cuando dos sucesiones de Cauchy son equivalentes, ¿sí? Entonces tenemos una sucesión x1, x2, y1, y2 y son equivalentes si su distancia a medida que el i avanza, ¿sí? Es 0 o tiende a 0, mejor dicho, ¿sí? Listo, entonces eso pasa con los elementos que están fuera del cuerpo y con los elementos, un alfa que esté en F, pues básicamente tenemos que definir la sucesión alfa, alfa, alfa. Esa es de Cauchy y garantiza que va a converger a alfa, que es el punto F, ¿sí? Entonces eso también es digamos la explicación acá. También definimos la suma y resta de clases, como sigue ahí. Entonces la de representantes, parecido casi a lo que hacíamos en los módulos, ¿sí? Cuando hacemos confluencias. Y bueno, digamos, un campo pedádico surge de eso, de completar los racionales, que recordemos que los racionales son el cuerpo más pequeño, ¿sí? Lo puedo armar con el 0 y con el 1. Entonces ya con eso puedo armar los racionales, ¿sí? Entonces a partir de aquí armo n y luego por la clausura y los inversos pues puedo hacer un p sobre m con estos primos relativos y bueno, ahí queda el cubo, ¿no? Pero el caso que este es el cuerpo menor, entonces de aquí van a salir todas las extensiones, llámese reales, llámese, no sé, un q sub 3, que es los tresaicos y así, ¿sí? Y lo que quiero también dejar claro es que esto es muy distinto a los reales, ¿sí? O sea, en principio puede que hayan elementos que coincidan, comillas, comillas, pero no son ni de cerca lo mismo, ¿vale? Iniciando porque trabajan con otra métrica, o sea, con otro valor absoluto. Entonces, hay un ejercicio que es, digamos, cómo se multiplicarían dos clases, o bueno, dos elementos de los 5 ádicos, en este caso, sí, porque son potencias de 5. Entonces, ese sería como un ejemplo, ¿no? Básicamente es como si trabajáramos en base 5 o en base P, ¿sí? Entonces, si yo tengo, no sé, el 4 y lo multiplico por el 7, pues esto usualmente me da 28, ¿no? Pero entonces el 4 y aquí ese 7 en base 5 se debe como 12, ¿no? Y entonces eso ya el producto me va a dar 53, ¿no? Bueno, 5, 3 en base 5. Esto es básicamente pues 5 por 5 más 3 por 5 a la z. Y bueno, básicamente se hacen como si fueran potencias, o sea, como un x a la 2, x a la 3, pero en lugar de x, las p's, digamos, los primos, potencias de primos. Y bueno, de aquí empezamos como tal la construcción importante analítica, ¿listo? Yo me centré más que todo ahorita en la analítica porque fue como la que más asociada estaba a esos conceptos de sucesiones y demás, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo importante es ver que todo número, o bueno, que todo elemento de los que vamos a tener en los peádicos, ¿cierto? Va al sacarle el valor o la norma de peádica, va a comportarse igual, ¿no? Va a ser P a la menos K, ¿listo? Entonces la idea que es que a medida de que esa distancia se haga más pequeña, pues converja a un elemento, ¿sí? Pero como tal no es el elemento, es su representación a través de los peádicos, ¿listo? Y se hace así, o sea, va secándose de a poco, si se dan cuenta, o sea, le vamos sumando un término, luego otro, ¿sí? Le vamos sumando potencias, hasta acercarnos a la idea de lo que es un número que esté fuera del cuerpo, ¿sí? Vale, entonces, para dejarlo más claro, bueno, antes de pasar a eso, están los enteros peádicos. Entonces, ¿qué son los enteros peádicos? Básicamente son aquellos cuya norma es menor o igual a 1, ¿listo? Esto lo hacemos porque básicamente para evitar conflictos, ¿sí? Por ejemplo, más adelante vamos a ver que hay condiciones que nos exigen esto, por ejemplo. Y ya trabajando sobre los enteros peádicos, pues ya se garantizan, ¿no? De ahí también hacemos el ideal maximal, que era la definición que había dicho hace rato, ¿sí? Entonces lo denotamos como pi, y básicamente pi es igual a p por z por el conjunto de enteros peádicos, ¿listo? Entonces, bueno, digamos una contenencia ya casi que se tiene, ¿no? Porque básicamente pi lo definimos así, entonces la condición ya se cumple de por sí, o sea, ese valor absoluto de x en p ya es menor a 1, menor o igual, ahí es menor, ¿sí? Entonces una contenencia ya se tiene, y la otra se tiene al escribir x como en su forma peádica, ¿no? Porque esto en p sería p a la menos k, pero lo podemos multiplicar con p,
Pues listo, ya ahí quedaría, ¿sí? Porque ahí sería P a la menos K más 1, por ejemplo. Bueno, el caso es que queda menor a 1, ¿sí? Entonces ahí ya se tendrán las dos potencias y tenemos que es igual. Digamos, esa es como la noción básica, ¿sí? Bueno, hay clases de equivalencia asociadas, ¿cierto? Que básicamente lo que hacen es eso, con los primos acercarse al valor que queremos. Entonces vamos a ver un ejemplo más claro, digamos, después de definir estas cosas que son necesarias para el ejemplo. Entonces tenemos el residuo cuadrático, ¿sí? Básicamente un residuo cuadrático es que al elevar un número, si se tiene solución a esta congruencia, pues decimos que A es residuo cuadrático de P, ¿listo? Entonces, por ejemplo, los residuos cuadráticos de, no sé, de 5, para no ir más lejos, pues sería 1 al cuadrado, o sea, 1, aquí 2 al cuadrado, que sería 4, aquí 3 al cuadrado, que sería 9, pero eso es congruente con 4, aquí 4 al cuadrado sería 16, y eso es congruente con 1, y bueno, el 5, que es el mismo 0. Entonces, realmente tendríamos al 0, al 1 y al 4, como residuos cuadráticos en el módulo 5. ¿Sí? Entonces, eso es, por ejemplo, eso serían los residuos cuadráticos. Y un lema muy poderoso que es el de Hensel, que básicamente garantiza que si tenemos una función que tiene la forma de un elemento de los p-áicos, ¿sí? Y tenemos una sub 0, ¿sí? Que en este caso A sub 0 sería el residuo cuadrático inicial, podemos hacer una especie de proceso iterativo para acercarnos a lo que queremos. Entonces, por ejemplo, nos preguntan, ¿está ahí en Q3 o en Q5 o en Q2? Entonces, para eso tenemos que aplicar lo que vimos hace rato con lo anterior. Entonces, como lo de residuos cuadráticos aplica a partir de un primo distinto a 2, vamos a dejar el caso 2 para el final, ¿sí? El caso 3, pues vamos a analizar los cuadráticos módulo 3. Entonces tenemos 0 al cuadrado, que es 0, 1 al cuadrado, que es 1, y 2 al cuadrado, que es 4, que es el mismo 1, ¿no? Entonces tenemos realmente 0 y 1. Listo. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos que sea congruente con menos 1, ¿sí? ¿Por qué con menos 1? Porque básicamente lo que estamos haciendo, ¿cierto? Es decir, supongamos que y está en Q3. Entonces, ¿qué pasa? Que x cuadrado, tomando la x como la y, más el 1 tiene que ser congruente con 0. O sea, podemos pasar esto a restar, ¿sí? O sea, en nociones básicas la idea es que si el elemento está ahí, pues va a ser raíz, ¿no? Si el elemento está en el cuerpo, va a ser raíz de algún polinomio asociado al cuerpo, o sea, de algún polinomio al mismo polinomio. ¿Listo? Entonces, en el caso 3, como vemos, solo tenemos el 0 y el 1, distinto al 2, ¿cierto? Porque el menos 1 es congruente con 2 módulo 3. ¿Listo? Entonces, como esto no se tiene, pues no se tiene que y esté en Q3. No se tiene. Ahora vamos con el caso, digamos, más extenso, que sería el caso P igual a 5, o sea, los 5 áicos, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos dos caminos, podemos tomar el 2 o tomar el 3. Yo simplemente por elegir alguno tomé el 2, ¿listo? Pero podríamos seguir la sucesión de 3 y de hecho aquí la tengo por abajo. Sería 3 más 3 por 5 más 4 por 5 al cuadrado y bueno, sí. Entonces esto luego lo vamos a usar para verificar otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Iniciamos con las cuentas, ¿no? Entonces vamos a buscar, bueno, el A sub 0 en este caso ya es, hemos dicho que 2, ¿no? Entonces el A sub 0 es 2, listo. Entonces, como nuestro A sub 0 es 2, ese A sub 0 lo relacionamos con un K sub 0 que sería la primera cifra. O sea, sería aquí en lugar de 3 ponemos 2 más. Y ahora vamos con el K1 para buscar la cifra que va a estar multiplicada por este 5. ¿Sí? El K1 va multiplicado por el 5. Entonces, si se dan cuenta, vamos como expandiéndolo poco a poco y vamos a irnos acercando a lo que sería una representación de I. ¿Listo? Entonces, bueno, haciendo las cuentas, llegamos a que el K1 es congruente con 1, con 6, con 11, o sea, realmente es congruente con 1 módulo 5. Entonces, ponemos eso, ¿listo? Ahora vamos a buscar el del 5 al cuadrado, que sería el K2. ¿Sí? Entonces, lo mismo, iteramos otra vez y llegamos a que es congruente con 2, 7, 12 hasta llegar a 122. Esa es otra cosa importante. Cada paso va como iterando la fracción también, o sea, va subiendo el módulo de la fracción, ¿sí? Módulo 5, módulo 25, módulo 125, pero realmente todo podemos reducirlo al módulo 5, porque va a ser como cada 5 se repite, cada 5 se da la congruencia. Entonces, bueno, el siguiente término es 2, vamos a buscar el del 5 al cubo, buscando K3, que sería 1, ¿sí? Y el de 5 a la 4, que en este caso creo que fue el último que saqué, sí, sería 3, ¿listo? Entonces, claro, aquí tenemos ya
Y esto sigue, o sea, esto sigue para allá hasta acercarse allí, ¿sí? A una noción que tenemos de ahí, pero esta noción sería importantísimo sobre la norma de los pedádicos o sobre la distancia de los pedádicos, ¿listo? ¿Por qué digo eso? Porque vamos a ver qué pasa con este 2, ¿sí? Entonces, inicialmente tenemos el 2, ¿no? Bueno, la norma 5 realmente, porque el primero ahorita es 5. Entonces, eso básicamente es pedal a 0, ¿sí? Porque no hay un 5 que lo diga, o sea, pedal a 0, listo. De ahí pasamos pero no es solo el 2. Tenemos que hacerlo al cuadrado y sumarle 1, ¿listo? Para que haya congruencia. Sí, o sea, básicamente decimos, si esta es la representación de i, esto tiene que comportarse como i. Entonces, si yo ahí lo elevo al cuadrado y le sumo 1, pues eso tiene que ser congruente con 0 módulo 5 en este caso. Digamos, es una uso de notación, pero esta i es nuestra x de aquí, ¿listo? Pues lo mismo, si elevo 2 al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Inicio con el 2. Si elevo 2 al cuadrado y le sumo 1, eso sería 5. Entonces, norma sincobádica de 5 sería 5 a la menos 1, porque está una vez. Entonces, un quinto, listo. Si le sumo el otro sería 7 al cuadrado, 49 más 1, 50. ¿Listo? 50, pero esto es 2 por 25. O sea, esto es realmente 5 a la menos 2 porque no nos importa este. Y esto es 1 sobre 25. ¿Sí? Si lo hacemos con el otro, entonces sería 7 más 50, entonces sería 57. Al cuadrado, 3249 más 1, 3250. ¿no? 150. Y esto sería igual a, si voy a sacar la calculadora, qué pena, porque ya las cuentas son muy, ay, Dios mío, ahí, listo. Entonces 3250, vamos a irlo dividiendo en 5, perdón. Entonces entre 5, escribo 3250 entre 5. 3250 entre. Ya te toca borrar. Sí, porque arriba tiene la memoria. No. Esa calculadora está rara. Que arriba tiene 350. Eso, ahí ya está. 3250 entre 5. Entonces, otra vez entre 5 sería. Listo, y otra vez. Entonces sería 5 a la 3 por 26, ¿no? Entonces esto sería 5 a la menos 3. Entonces la idea es que a medida que avanzamos, esta distancia se hace más pequeña. Pero distancia respecto a quién? Respecto a nuestro i teórico, ¿sí? O sea, sería la representación de i. Entonces, según la norma se va haciendo más pequeña hasta que llega a 0, ¿sí? Es más, si seguimos con el otro número, entonces aquí ya no tendríamos 57, sino tendríamos 182, ¿no? Y vamos a ver cuánto es 182 al cuadrado. 182 y eso al cuadrado. Listo, y ahora le sumamos 1, ¿no? Porque está aquí. Se le sumamos 1. Y ahora vamos a ir dividiendo en 5. A ver cuántas veces está. 1325. Entre 5. Entonces ya con esta serían 3. Ya con la otra serían 4. Entonces ya es 5 a la menos 4, ¿sí? Digamos que ese otro no nos interesa mucho, ¿sí? Pero esto sería 182, ¿no? Al cuadrado más 1. Entonces la idea es que a medida que avanzamos, claro, aquí puede ser 5 a la menos 4, o sea, pueden haber varios áticos que sea igual a la distancia, pero no va a haber un 5 a la menos 3 por acá, o sea, nunca va a ser mayor la distancia, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, ¿qué estamos encontrando acá? Estamos encontrando la serie que converge más rápido en términos de distancia a 0 respecto a la distancia a nuestro i teórico, porque no podemos compararlos directamente. Pero como sigue el mismo comportamiento que i, en el mundo de los pedádicos, pues podemos decir, listo, esto es una representación de i. ¿Listo? Entonces, ahí con este ejemplo descartamos varias cosas. Lo primero es que los pedádicos no son ni de cerca los reales, porque i está en un pedádico, en cambio en los reales, pues evidentemente no, ¿no? Y la otra es que también es como tal, más que una extensión de Q, también puede, digamos, presentar propiedades que en los reales no vemos usualmente, ¿sí? Entonces, eso es como lo importante de este ejemplo. Y bueno, el caso, bueno, aquí ponemos que ya está en Q5, ¿no? En los 5 aicos.
Y el caso P igual a 2, básicamente es que si suponemos que Y está en Q de 2, entonces no habría problemas en trabajar en módulo 8, digamos, ¿sí? Entonces, al trabajar en módulo 8, ¿qué pasa? Que tenemos pues varios residuos, ¿no? Entonces sería 0 al cuadrado, que es 0, 1 al cuadrado, que es 1, 2 al cuadrado, que sería 4, que sería el mismo 1, 3 al cuadrado, que sería 9, que sería el mismo 1, aquí es 4, perdón. No es el 9, es 4, listo. 4 al cuadrado, que sería 16, que eso en módulo 8 sería 0, ¿no? Entonces se va para acá. O sea, realmente tenemos el 0, el 1 y el 4, porque al hacer el 5 es 25, cae en 1, ¿no? Al hacer 6 es 36, cae en 4, cae en 4, ¿sí? El 7, 49, cae en 1, y el 8 pues es 1, 0, entonces cae en 0. Entonces estos son nuestros residuos, pero alguno de estos residuos es congruente con menos 1, módulo 8, no, porque tendría que ser 7, ¿no? Entonces ahí ya no hay, o sea, se supone que está, pero realmente no está en un caso que nos da muchas más opciones, entonces no pertenece, ¿listo? No pertenecería a Q2. Vamos, trabajar en Q2 es bastante tedioso por eso, porque uno tiene que tener mucho cuidado, o sea, tiene que analizar bien los casos, ¿sí? Bueno, también, digamos, aparte del desarrollo de esta teoría, se han tenido varias aplicaciones de los pedáicos, obviamente desde su aparición, ¿no? Entonces, por ejemplo, sirvieron para resolver el último teorema de Fermat, ¿sí? Fueron parte clave junto con el conocimiento de curvas elípticas y un nivel bastante avanzado de teoría de Galois. Entonces, todas esas cosas fueron necesarias para resolver ese problema, ¿sí? Porque se supone que en el siglo XVII el mismo Fermat lo había enunciado y lo había demostrado. Incluso dijo que había una demostración, pero que el margen del papel donde se era muy estrecho para darle, entonces seguramente o se lo inventó o pues no se llevó a la demostración que hizo, ¿no? Vale. El principio de Hasse básicamente lo que nos dice es que si usted quiere encontrar soluciones en los racionales, encuéntrenlo en campos locales, ¿sí? O sea, en los reales y en los pedaicos. Ya con tenerlo ahí, es seguro que lo tenga en los racionales como tal, ¿listo? Entonces, eso es lo que enuncia ese principio. Por ejemplo, si queremos resolver x cuadrado más y cuadrado igual a 5, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo similar a lo que hicimos en el anterior ejemplo. Entonces, vamos a trabajar, bueno, lo primero es saber cuáles son los pedaicos que debemos comprobar, porque se supone que son todos, pero con analizar el determinante, que en este caso es 5, ¿sí? Entonces solo tenemos que verificar los primos que lo dividen, o sea, Q de 5, y por las dudas también podríamos verificar Q2, pero realmente esto no afecta mucho, sino que se suele hacer, ¿no? Porque el caso Q2 es bastante problemático. Pero bueno, hagámoslo con Q5 nomás. Entonces tenemos de residuos de 5, ya hemos dicho que era el 0, el 1 y el 4, ¿no? Listo. El 0, el 1 y el 4. Y esto es para el 0, esto es para el 1 y el 3, y esto es para el 2 y el 4. ¿Sí? Esto es más las cuentas, que sería 4, que sería 3. Listo. Entonces ahí se tenían, ¿no? Vale. Entonces vamos a intentar una por una, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el x cuadrado fuera, bueno, no si fuera 0, sino que vamos a hacer la combinación de las sumas. Entonces, si el x fuera 0, tenemos 0, 1 y 4. Si fuera 1, tendríamos 1, 2 y 5. ¿Sí? 1, 2 y 5. Si fuera 4, tendríamos 4, 5 y 8. Listo. Pero buscamos a el 5. Entonces, tiene que ser congruente con 1 y tiene que ser congruente con 4. No me importa quién, si x o si y. Eso es lo de menos. ¿Sí? Pero entonces, si aquí es x, acá es y, si aquí es y, aquí es y. Entonces, bueno, por ejemplo, una solución podría ser x congruente con 4 y y congruente con 3. Listo, entonces si hacemos eso sería 25 y eso es congruente con 5 en módulo 5. ¿Sí? Entonces en este caso, recordemos, como trabajamos en pedaicos ya no usamos igualdad, usamos congruencia. Y eso nos lleva a las ecuaciones semánticas. ¿Sí? Y básicamente todo lo de los pedaicos surgió fue por eso, por el estudio y el último teorema de Fermat y todas estas cosas surgieron por el estudio de ecuaciones semánticas, que son básicamente ecuaciones que tienen varias soluciones, como esta, ¿sí? Como esta, por ejemplo. Entonces tienen varias soluciones, pero esas soluciones obedecen una lógica, digamos, en este caso, que están congruencias de este modo, pero no módulo 5, ¿sí? Entonces, bueno, el estudio de esas ecuaciones semánticas llevó a esta serie de avances, ¿no? Otro ejemplo que podemos tener es 4x cuadrado más 8xy más 12y cuadrado, ¿listo? Esto es igual a 9, listo. Entonces de ahí, ya básicamente vamos a representar eso como una matriz.
Entonces sería el 4, aquí el 8 cuadrático y aquí el 8 que se parte en estos. ¿Sí? Porque como es simétrica, entonces esto sería un XY y esto sería un YX. Y podemos extenderla poniendo el 9 acá. Entonces estos son ceros, estos también. Y entonces calculando el determinante tendríamos que 108 por 4, que son 408, ¿cierto? 432, perdón. 432. Y a eso le restamos 4 por 4 por 9, que es 144. Entonces, bueno, eso es 288, ¿cierto? Que eso es igual a tener ¿qué? Entonces es igual a tener 2 a la 5 por 3 a la 2. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos que confirmarlo para Q de 2, o sea, para los 2 ahicos y para los 3 ahicos. ¿Listo? Listo. Entonces, por ejemplo, confirmémonos en los 2 ahicos. ¿Sí? Entonces, en los 2 ahicos vamos a suponer. Listo, vamos a suponer entonces que este X, ¿cierto? Como estamos trabajando en los ahicos, vamos a suponer que este X es ¿qué? Perdón, que esta V es 2 veces X, ¿sí? Porque pues realmente como estamos trabajando en los ahicos lo podemos ver así. Pero eso significa que X es 2 sobre V sobre 2, perdón, V sobre 2, ¿sí? Entonces, al reemplazar aquí tendríamos V cuadrado más 4VY más 12y cuadrado igual a 9. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si mi V fuera ¿qué? 1, ¿no? Si mi V fuera 1, ¿qué tendríamos? Entonces tendríamos 4y más 12y cuadrado congruente con 8, ¿sí? Porque esto lo pasamos a restar. Listo. Y podemos simplificar, entonces y más 3y cuadrado es igual a 12, ¿sí? Y ahora solo faltaría, pues para y opciones tenemos el 0 y el 1, ¿no? Entonces el 0 nos da la frecuencia y el 1 también, ¿sí? O sea, al punto que voy es que nos sirve que V sea congruente con 1. Entonces nos sirve que X sea en cierto modo congruente, ¿cierto? Con un medio, ¿sí? Pero esta congruencia es entre comillas. ¿Por qué? Porque va a ser con un medio, 3 medios, o sea, va a ser una congruencia, pero no es sobre enteros, sino que estamos sumando 2 medios. O sea, sí que suena algo absurdo, pero así se funciona. Por ejemplo, si hacemos 5 medios, entonces ¿qué tendríamos acá? Tendríamos 25 sobre 4, entonces ya con este 4 sería 25 más, y aquí sería 5 por 4 sería 20y, y aquí sería 12y cuadrado, y bueno, el 9, entonces podemos pasar esto a restar, o pasarlo aquí y sería 16, igual a 0. Y aquí es muy interesante, ¿por qué? Porque la y sería, por fórmula cuadrática, menos 12 más o menos menos 20, más o menos la raíz de 400 menos, y entonces 4 por esto, o sea 64 por 12, o sea 768, ¿no? Y esto sobre 24, ¿no? Entonces menos 20 más o menos la raíz de 1168 sobre 24. Entonces, si es 5 medios, ahí tendríamos 25. 25. Pero 25 ya lo pasé. 16. Positivo, ¿sí? Ahí sería 25, aquí sería 5, entonces sería 20, 12. 20, aquí sería 400. 4 pues sería. Creo que estoy leyendo que no. Bueno, digamos, si x fuera 3 menos, entonces sería 9 más, entonces aquí sería 12y más 12y cuadrado igual a 9, ¿sí? Entonces, bueno, esto se va con esto, nos quedaría que y más y cuadrado tiene que ser igual a 1, que a 0. Y más y cuadrado tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces en este caso ya el y tendría que ser menos 1. Entonces ya tenemos menos 1 y tenemos 3 menos, ya tenemos unas soluciones racionales, ¿sí? Ya como para comprobar que sí funciona, digamos. Lo que pasa es que sí hay que tener cuidado, digamos, con quiénes elegimos para esas soluciones, porque algunas no caen en los racionales, la mayoría sí, pero algunas no. Vale, el concepto de serie también lo definimos. Entonces la serie es básicamente los términos de la sucesión, sumarlos, ¿sí? Los sumando hasta el infinito. Y
Para saber cuánto de esta suma al infinito, definimos las sumas parciales. Entonces, ya uno que hace, define la suma parcial y la hace tender al infinito. ¿Sí? Lo que uno suele hacer cuando estudia series. ¿Sí? Entonces, si no hay un L definido, significa que es dirigente, ¿no? Aquí es lo interesante también, o sea, hay sucesiones que en los reales no convergen, pero aplicando esta norma de los peádicos, o bueno, la lógica del mundo de los peádicos, sí convergen. Por ejemplo, si tenemos esta sucesión, esta serie, perdón, x a la n de n igual a 0 hasta infinito. ¿Listo? Entonces, esto en los reales converge a 1 sobre 1 menos x, ¿cierto? Pero solo cuando x, el módulo, es menor o igual a 1. Incluso en los complejos tiene que cumplirse esto, ¿sí? Converge solo si es. Entonces, este es el radio de convergencia. Pero aquí cambia la cosa, ¿por qué? Porque tiene que ser sí ese radio, pero peádico. Y hay muy pocos números a los que les pase esto. Es más, si trabajamos aquí, ya nos ahorramos los problemas, por la definición que habíamos dicho. ¿Sí? Entonces, si trabajamos aquí, ya nos ahorramos esos problemas. Y la serie sí sería convergente. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, n igual a 0 hasta infinito, de 3 a la n, siempre y cuando no trabajemos en los pesadicos, porque pues habría problemas, porque justo que, porque justo sería 1, entonces ahí habría problemas. Entonces, si no trabajamos en los pesadicos, esto converge a 1 sobre 1 menos 3, o sea, a menos un medio. Sí, es como un poco contraintuitivo, pero así funcionan los pesadicos. ¿Sí? Bueno, de ahí, digamos, ya describimos lo que son los pesadicos, lo básico, pero también hay definiciones que se me escapan, pero que más sin embargo son importantes traerlas a la colación, así sea este par que siguen ahorita. Entonces, la serie de Dirichlet, que básicamente o sea, es una serie porque arriba está la analítica, ¿sí? O sea, arriba analítica, no la aritmética, ¿sí? Una función aritmética que ya hemos dicho que la podemos ver como una sucesión, ¿cierto? Entonces, como la podemos ver como una sucesión, podemos construir una serie con eso. Y ese es un número complejo. Entonces tiene parte real sigma, parte imaginaria t. ¿Listo? Pero pues el estudio de estas convergencias, digamos, es bastante interesante, digamos, es como el paso a seguir que tendría que dar. Bueno, en este caso importa más el sigma. ¿Por qué? Porque la parte real de ese, que después el sigma, tiene que ser mayor que 1, si mal no estoy. Bueno, sí, mayor que 1, pero en el caso de la z, eso después. Esto tiene que ser mayor a un número real, ¿sí? Dependiendo de la z. ¿Sí? Entonces, en ese caso es un sigma 0. ¿Sí? Que ese sigma 0 es el punto crítico, digamos, o es el número crítico, en el caso de la z del 1, a partir del cual pues se tiene, ¿no? Esa es como la abscisa de convergencia, o sea, es lo que determina que converja o que no, esa serie de Dirichlet. Es como el radio de convergencia de los reales, ¿sí? Está asociado a eso, o sea, depende de eso para que converja. Bueno, lo que es una función aritmética multiplicativa, se me pasó, creo, ponerlo, pero básicamente es que, digamos, la función evaluada en n por la función evaluada en m es lo mismo que la función evaluada en m por n. O sea, respeta o se comporta bien con el producto. ¿Sí? Básicamente eso es que sea multiplicativa. Bueno, y de ahí, si es multiplicativa, podemos pasar de esa serie de Dirichlet a un producto de Euler. ¿Listo? A un producto de Euler sobre los primos, evidentemente. ¿Sí? Entonces, si es totalmente multiplicativa, que de hecho la unidad, la tau, la sigma, la de Mobius, todas esas son multiplicativas, todas esas que presenté. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ¿qué es la tau? La tau es la sumatoria sobre los divisores de n del 1, ¿no? Pero este 1 sabemos que es multiplicativo, ¿sí? Eso es trivial. Y, digamos, no voy a entrar en profundidad, pero hay un tema que me garantiza que si construyo funciones aritméticas a partir de series de funciones multiplicativas, eso da multiplicativo también. Sí, por las propiedades de la sumatoria, básicamente. Y otra serie de pasos que hacen ahí. Pero la idea principal es esto, ¿no? Entonces, como puedo construir funciones aritméticas a partir de multiplicativas, resulta ser multiplicativas. Y bueno, yo creo que ese es el último concepto claro. Aparte del ejemplo que es la z de Riemann, ¿no? El ejemplo trivial. Entonces, si la función aritmética es la unidad, tenemos la z de Riemann. Y al ser una enteramente multiplicativa, pues no solo tenemos esta forma de verla, sino esta también, la de producto de Euler. Y ya, de ahí, o sea, ahí ya acabaría
¿ven al fútbol ahora? Sí. Ahí ya acabaría lo que es como tal parte teórica. Y esto es lo del proyecto que de por sí, digamos, irónicamente es lo primero que realicé, ¿no? Pero, digamos, decidí dejarlo al final para que se entendiera bien lo que quería hacer. Entonces, básicamente, pues hay contexto histórico. Aquí tenemos la formulita que teníamos de la función, que se define a partir de productos de Euler. Por eso procuré llegar hasta ahí, así fuera para que se conectara al mismo con las funciones, ¿sí? Entonces, por eso ese fue, digamos, el concepto final que puse. Y de ahí, básicamente faltaría meterle la noción de IDLs, de ADLs y todo lo que es teoría de automorfismos y lo que eso conlleva, ¿no? Que es redefinir lo que serían, digamos, la integración. Hay varios tipos de límite también que, digamos, no sé, o sea, no he podido definir bien precisamente porque no tengo la construcción. Entonces, prefiero primero traer la analítica y luego ahí sí profundizar para ver, digamos, cuál me conviene al final, ¿no? Y pues bueno, nuestra pregunta principal sería eso, ¿no? ¿De qué forma funcionan este tipo de funciones, la serie de funciones, y cuál es el proceso que ya construimos? Entonces ya el proceso se explicó un poquito nomás, que fue los PAIs, cómo se construyen, y bueno, se intentó entender en profundidad qué es eso con esta charla. Y la idea es pues terminarlo y pues digamos, eso es lo importante, ¿no? Porque es un campo que, digamos, solo los preliminares se dio, o sea, es un campo que implica muchas cosas, conecta muchas cosas, y ni siquiera es que hayamos entrado en materia, hasta ahorita damos los PAICos, ¿sí? Entonces, digamos, conecta varias cosas, bastantes. Y eso es como la riqueza que tiene. Bueno, ahí están los objetivos. Básicamente, todos se reúnen en compilar esa información bien, llenando los vacíos, haciendo ejercicios, intentando, digamos, desmenuzar como intenté hoy, aunque un poco mejor si se puede, pues cada puntito, ¿no? Y pues realmente sería eso. Ahí está digamos, la bibliografía que usé y ya. Entonces, pues nada, pues agradecer, digamos, primeramente a Dios, ¿no? Y después, pues, agradecerle a la escuela, agradecer por esta oportunidad de participar en el espacio. También quiero agradecerle mucho a David, que me ayuda mucho últimamente. Y pues, nada, agradecerle a todos en general. Muchas gracias.